2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Teleclases. Soy la maestra Elizabeth Rodríguez del área de Comunicación y Lenguajes. Y el día de hoy abordaremos un tema muy importante, como es el género narrativo, específicamente el cuento y su estructura. Vamos a hablar el día de hoy acerca del género narrativo, específicamente, como habíamos dicho, el cuento. Pero antes, empecemos con lo siguiente. Debes saber que en casa siempre se han contado historias, o en algún lado cuando tú has viajado has debido escuchar una serie de historias, y precisamente eran cuentos, más que todo ellos, porque son fáciles de contar, fáciles de entender. Tenemos a los abuelos como los principales protagonistas al contarnos estas historias llenas de magia y encanto. Como también al leer un libro tú te adentras dentro de él, eres el protagonista también, quieras o no, de cada una de esas historias que cada autor nos va regalando cada día en una de sus páginas. Puedes llorar con los personajes, reír con ellos, disfrutar de cada uno de los episodios que se narran en cada una de estas historias. Prosigamos. En el género narrativo es uno de los grandes géneros de la literatura y más antiguos, se podría decir, ya que fueron contados de manera oral a un principio y luego de manera escrita. El autor muestra una acción o hecho externo a él y empieza a partir de ello a contarnos detalle a detalle todo lo que está pasando a su alrededor. También dicho hecho puede haber ocurrido en la realidad o puede ser producto de la imaginación. El cuento se caracteriza fundamentalmente por lo siguiente. El cuento es un relato o narración breve, es decir, corta. Es ficticio o real. Puede basarse, repito, en hechos que nos circundan, hechos que son parte de nuestro diario vivir, o caso contrario, pueden ser adornados por la imaginación. También está constituido por pocos personajes. Por eso también es fácil de comprender. No desarrolla muchas acciones como para que nos perdamos, sino solamente una acción y a raíz de ello comprendemos el principio y el final de la historia. Tiene lugar en pocos espacios, ya no se desarrolla en muchos lugares también, ni el tiempo. Ya muestra pasado, presente, futuro y todo un enredo, sino que sigue una especie de secuencia, sigue una estructura. El cuento fue transmitido de manera oral, pero actualmente también puede ser escrito. Esa es la riqueza que puedes rescatar de cada historia que se encuentra en los cuentos. ¿Ya? No te olvides que viene esta palabra del latín computus, que significa relato, ¿ya? Cuenta, ¿ya? Continuamos. Estructura del cuento. Tenemos estas partes fundamentales que no debe faltar en una narración. Quizá en los cuentos modernos estas partes se hayan dispersas, ¿no? Una está al principio, puede ser que el desenlace esté a un comienzo, el nudo puede estar en la parte final, ¿ya? O empezar desde la introducción, ya no, sino finalizar con la introducción. Eso pasa en los cuentos modernos, pero en los cuentos que conocemos, los clásicos, los que hemos leído, como La flauta de plata, El cinturón de Achane, La cholita y el cóndor, La cholita y el zorro, tantas historias que hay a lo largo de nuestro territorio boliviano son realmente dignas de admirar y gracias a ella conocer nuestra realidad, nuestro contexto. Introducción. Es la presentación de los personajes y el contexto, el lugar,
¿Ya? Entonces ya vamos conociendo, adentrándonos, se podría decir, como una especie de invitación, poco a poco a la historia. El nudo es la parte donde empiezan los conflictos, es la acción diferente que cambia el desarrollo de la historia. Y no olvides que el conflicto tiene que ser resuelto para bien o para mal. Entonces la parte más importante que provoca realmente nosotros una especie de emoción única es el nudo, que nos va a llevar al desenlace. El desenlace es la solución o salida del conflicto. Ahí concluye, pero en algunos cuentos el final es abierto. Tú tienes que colocar el final con tu imaginación y lo que piensas que puede ocurrir a partir de la culminación o conclusión de la historia. Acá tenemos un ejemplo de una historia que tal vez ya han escuchado hace tiempo o cuando estaban en primaria les han contado sus maestras o maestros sobre Pinocho, ¿verdad? El niño de madera que empezó a mentir y le iba creciendo la nariz, pero esta es otra versión muy diferente, muy distinta. Se llama Pinocho vuelve a ser de madera, de autor boliviano Alfredo Rodríguez. ¿De qué se trata esta historia? Y acá vamos a aplicar lo que te decía, ¿no? El principio, nudo y desenlace. Iniciamos así la historia. Se trata de una versión moderna del cuento de Pinocho, como te había dicho. Resulta que una mañana, don Gepetto se encontraba en el puerto del pueblo. Estaba despidiendo a Pinocho porque su hada madrina lo premió con un viaje nada menos que a Bolivia debido a su buena conducta. Qué emocionante debió ser, ¿no?, que Pinocho fuera premiado de esa manera. Pero no saben lo que sucedió. Entonces, como todo padre haría, le encargó bastante de cómo debería comportarse y qué hacer en casos de emergencia, por lo que le recomendó que comiera solo cosas sanas y nutritivas y no hablara con extraños, además de que podía marcar el número de celular de su hada por si hubiera cualquier caso de emergencia. Resulta que acá todavía estamos con esto de la presentación o el principio, ¿ya? Como dice ahí, a un principio viajó en un barco, pero los malestares no le dejaron continuar con su viaje y le pidió a su hada que le cambiara de medio de transporte, a lo cual ella accedió comprándole un pasaje de avión. Rápidamente sacó su tarjeta de crédito y dijo, ahora sí te vas en avión, ya que Pinocho se sentía tan mal que tenía malestar, se empezó inclusive a vomitar, le dio náuseas y todo lo demás. ¿Ya? Acá empieza el nudo. Al llegar al aeropuerto de El Alto, sintió mareos por la altura y justo alguien se le acercó a ofrecerle ayuda para llevarlo a la ciudad de La Paz. Pero resulta que esa persona era un ladrón que lastimosamente lo asaltó, le robó las maletas, lo golpeó y lo dejó todo mal herido en plena autopista. Prosigamos con los conflictos. Pinocho, llorando, le contó lo sucedido a su hada. Entonces ella decidió llevarlo a Cochabamba. Precisamente en la capital bayuna, los niños lo recibieron con mucho afecto y lo llevaron a comer chicharrones, pailitas, silpanchos y ricas empanadas. Y nuevamente Pinocho se puso mal por el exceso de comida. Y como bien saben, no tenía que comer comida de esa naturaleza, sino saludable. Prosigamos. Después de haber sufrido semejante indigestión, quiso realizar ejercicios y pidió a su hada lo llevara para el Beni. De nada sirvieron los encargos de su hada. Se internó a la selva en busca de aventuras y terminó todo picado, por lo que lo tuvieron que hospitalizar. Pinocho no había recibido hasta ese momento ninguna vacuna, como bien saben, era de madera, ya que recién se había convertido en humano, y fue así que su hada le llevó a Santa Cruz, dejándolo a orillas del río Piraí. Entonces empezó a darle mucha sed y para saciar la misma comenzó a ingerir bolos, raspadillos, hasta que se le inflamaron las amígdalas.
Entonces, como el dolor era insoportable, le pusieron una tremenda inyección de ampicilina. Su hada madrina le hizo un resumen de todo lo que no debería haber hecho y al mismo tiempo le explicó que los excesos son malos. Y de esta manera le dijo: Pinocho, tu padre te encargó que te cuidaras y que fueras responsable con tu salud, pero no has hecho caso. En La Paz confiaste en un extraño. En Cochabamba comiste como condenado. En el Beni te metiste al monte sin ninguna precaución. Y en Santa Cruz se te fue la mano con los bolos y raspadillos. Ahora ya sabes que los excesos son malos. Fue entonces que Pinocho se molestó y le dijo a su hada que ella era la culpable por haberlo convertido en un niño humano, imagínense. Y le pidió que lo volviera a convertir en un títere de madera, ya que no sentiría ningún dolor, tampoco se volvería viejo y sería un niño por siempre. Su hada aceptó transformarlo, pero sin antes advertirle que siendo de madera, si no se cuidaba, igual le pasarían cosas malas. Hasta ahí concluimos con lo que es el nudo. Y llega, como todo principio tiene su final, el desenlace. Y así termina la historia, con Pinocho feliz siendo ya de madera, pero con una especie de termitas que se lo quieren comer. Espero se haya comprendido la estructura del cuento y no olvides que en esta historia podemos ver pocos personajes, pocos lugares, también el tiempo ya es acorde a la narración. También no te olvides que este es un cuento moderno, ¿no? Es una versión diferente y así puede haber N versiones de Pinocho. Como tiene todo su principio y su final, bueno, llegamos a concluir un contenido más de nuestro aprendizaje. No te olvides revisar el texto del Ministerio de Educación y repasa en el cuento Ladrón de Sábado de Gabriel García Márquez, que se encuentra en la página 19, todo lo que habíamos avanzado anteriormente. Fue un gusto acompañarte en este recorrido. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.